Imagina estar en el peor momento de tu vida, solo en la carretera, sin nadie que te espere ni que te extrañe. Y justo ahí, cuando ya no esperas nada, una señora aparece en un parador, te pide aventón, y lo que empieza como un simple favor, termina cambiando tu destino. Me llamo Tomás, tengo 57 años, y desde que perdí a mi esposa, hace 3, me convertí en sombra. Mi hijo se alejó, mis amigos desaparecieron y yo seguí manejando, como si las llantas de mi camión fueran las únicas que todavía sabían a dónde ir. Esa tarde estaba voltando, da Ciudad Valles, rumbo a Zacatecas. Hacía calor mucho más por dentro que por fuera. Paré en un pequeño parador, uno de esos que siempre están vacíos pero abiertos, solo para tomar un café aguado y fingir que tenía algún motivo para seguir. Fue ahí que la vi. Una señora bajita de rebozo oscuro, parada al lado de una banca. Tenía el rostro arrugado, pero sus ojos brillaban como brasas mansas. «Disculpe, joven», me dijo con voz suave. «¿Va rumbo a Zacatecas?» «Sí, señora. Conoce un pueblito que se llama Villa Hidalgo». Me sorprendí. Era justo mi ruta. «Lo conozco». «Sí, paso por ahí. Necesita llegar. Solo si no es molestia. No quiere incomodar. Suba, no hay problema». Me agradeció con una leve inclinación de cabeza, subió al camión con cuidado y se sentó en silencio. El aire se volvió distinto, como si el ruido del motor se hubiera vuelto más suave. No hablábamos. Yo no sabía qué decir. No estaba acostumbrado a tener compañía, menos aún a alguien tan tranquila. Después de unos minutos, rompió el silencio. Siempre maneja solo. Asentí desde hace años y no se cansa de estar solo. Uno se acostumbra. Ella me miró con dulzura. Uno no se acostumbra a la soledad. Uno se endurece. Es diferente. Eso me tocó, como si hubiera puesto el dedo, justo donde dolía. Perdí a mi esposa. Desde entonces solo sigo. ¿Y usted cree que ella se fue del todo? Me reí amargamente. Se fue y con ella se fue. Todo lo que valía la pena. Ella no reaccionó con juicio, solo con silencio. Ese tipo de silencio que escucha. Y su hijo preguntó con suavidad. No me habla, me culpa. Tal vez tenga razón. A veces los que más amamos son los que más hieren cuando caemos. Tragué saliva. Sus palabras no eran sermones, eran verdades envueltas en ternura. Y usted, le pregunté, ¿viaja sola? Siempre voy a donde me necesitan. ¿Oyera usted? La miré de reojo. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. Como en oración, me necesitaba yo más de lo que usted mismo sabe. Guardamos silencio por un buen rato, pero su presencia era como tener una manta sobre el corazón helado. «¿Sabe?», dije rompiendo el nudo en mi garganta. «Yo ya no creo en nada, ni en Dios, ni en milagros. Solo en que hay que aguantar». Ella asintió sin sorpresa. «Dios no se ofende cuando uno se cansa de él. Él se queda cerca en silencio, esperando que usted le dé espacio». Otra vez. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No por dolor, por alivio. ¿Y usted cómo sabe? Todo eso. Me miró con una paz que no se compra, ni se aprende. Porque también estuve donde usted está, y alguien me recogió cuando más lo necesité. En ese momento, por primera vez en años, sentí que no estaba solo. El camino seguía recto, pero dentro de mí, algo ya había empezado a dar vueltas. La señora no decía su nombre, y yo tampoco pregunté. Sentía que no hacía falta. A veces uno conoce gente que no necesita presentación, porque el alma reconoce, antes que la mente. Pasábamos por un tramo de cerros secos, con el sol comenzando a bajar. El cielo tenía ese tono naranja que parece arrancado de un cuadro. Ella miraba por la ventana serena, como si cada curva ya la conociera de memoria. «¿Siempre maneja por esta ruta?», preguntó. «Casi me gusta porque no hay mucho tráfico, menos gente, menos problemas». Ella sonrió. Menos gente pero más silencio. ¿Y qué escucha en su silencio? Esa pregunta me atravesó como cuchillo. Nunca nadie me había preguntado eso.
Escucho mi cabeza y no es buena compañía. Ella se quedó callada un momento. Luego dijo, a veces el ruido más fuerte no viene del motor, viene del corazón cuando grita. Solo tuve que frenar un poco. Sentí que me faltaba el aire. Quise cambiar de tema, quise volver a esconderme. Pero ella no hablaba con presión. Hablaba como si tejiera calma entre cada palabra. ¿Y usted vive sola? Pregunté. Cuido a unos niños en un orfanato cerca de Villa Hidalgo. Son mi familia ahora, y no le pesa a veces. Pero cuando uno ama el peso, se vuelve misión. Supe entonces que no era una señora cualquiera, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, como si sus palabras llevaran tiempo esperando para llegarme. Después de unos minutos ella giró hacia mí con esa mirada que abriga. ¿Puedo pedirle algo, Tomás? Claro, lo que quiera. ¿Me permite hacer una oración con usted? Antes de bajarme, me quedé en silencio. No sabía qué decir. Yo no rezaba desde que enterré a mi esposa, y no sabía si podía hacerlo sin romperme. No soy creyente. Dije bajito: Dios, no necesita que usted crea en Él. Él cree en usted. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Ella extendió su mano. Dudé por un segundo, y luego la tomé. Era caliente. No como manos tibias de anciana, caliente como brasa viva, como si su alma estuviera ardiendo por dentro. Me asusté un poco, iba a soltarla, pero ella apretó con ternura. No tema, es solo amor. Y entonces empezó a rezar. No entendí todas las palabras. No eran largas, no eran rimbombantes, pero cada sílaba era como un susurro directo al pecho. Sentí que algo se abría adentro, algo que llevaba años cerrado. Lloré, no como llora un hombre enojado. Lloré como llora un hijo perdido. Al encontrar brazos conocidos cuando terminó la oración, me soltó la mano, yo la miré temblando. Ella solo dijo, ahora sí, está listo para seguir. Seguimos unos minutos más hasta que llegamos a una curva de tierra con un portón azul celeste. Un letrero oxidado. Decía, Casa Hogar, Estrella de Esperanza. Aquí me bajo, muchas gracias, Tomás. Gracias a usted, señora. No sé qué hizo, pero siento que respiro distinto. Ella sonrió. Esa sonrisa que cura. Solo recordé lo que usted ya sabía, que no está solo. Nunca lo estuvo. Bajó, caminó despacio hacia el portón. Un niño pequeño salió corriendo y la abrazó por la cintura. Luego, sin mirar atrás, entró con él. Yo seguí mi camino con el alma hecha pedazos. Sí, pero por primera vez, en años, pedazos que querían volver a armarse. Pasaron los días y luego las semanas. Yo seguía en la ruta, mis manos seguían en el volante, pero mi corazón no era el mismo. No sé explicarlo con palabras simples. Era como si algo que estuvo dormido dentro de mí hubiera despertado, como si su oración hubiera sembrado algo en mi alma, y ese algo había empezado a crecer. La primera señal. Llegó una noche cualquiera, mientras cargaba sacos en una bodega en Aguascalientes. Sonó el teléfono viejo empolvado. Llevaba semanas sin recibir ni una llamada. Miré la pantalla. Era mi hijo. Me quedé paralizado. El corazón me latía como tambor de feria. Contesté con la voz rota. Hijo. Silencio. Papá dijo. Por fin. ¿Estás bien? No supe qué responder. No recordaba la última vez que me había preguntado eso. Hablamos poco, pero fue suficiente para que algo dentro de mí se rompiera y algo nuevo empezara a nacer. Después de eso, todo empezó a cambiar. No como por arte de magia, pero sí como si alguien desde el cielo estuviera empujando las piezas para que encajaran de nuevo. Los dolores en la espalda, que antes me hacían llorar por las noches, disminuyeron. El mecánico que siempre me cobraba de más me perdonó una deuda. Incluso me ofrecieron una ruta mejor pagada, con menos horas en la carretera. Nada de eso tenía explicación lógica, pero todo tenía el mismo sabor, el sabor de esperanza,
y cada vez que me pasaba algo bueno, me acordaba de ella, de esa mujer del rebozo de su mano caliente de su oración, y empezaba a preguntarme, ¿quién era, en realidad? Una mañana, pasé por el mismo parador donde la había recogido, me bajé. Pregunté al encargado si conocía a una señora mayor que pedía ventón. De vez en cuando, me miró con extrañeza. Aquí no se para casi nadie, y menos mujeres solas. Pero ella estaba ahí. Me habló, me pidió llevarla a Villa Hidalgo. Negó con la cabeza. Aquí no pasa nada, amigo. Solo camiones vacíos y almas cansadas. Sentí un escalofrío. Seguí mi camino, pero esa duda empezó a crecer dentro de mí, como espina había sido real. La inventé con mi necesidad de consuelo. Fue un sueño, pero luego recordaba su voz, y no había sueño que pudiera imitar tanta paz. Una noche estacionado en un parador solitario, me atreví a hablarle a Dios por primera vez. En años, no sé si estás ahí, y si estás, no sé si me escuchas, pero si ella era lo que sospecho. Gracias, y si no lo era, también gracias, porque lo que sembró en mí me devolvió la vida. Sentí una brisa leve entrar por la ventanilla y un calor suave en el pecho, como si una mano invisible me hubiera tocado el alma. Fue entonces, cuando tomé una decisión, tenía que volver al orfanato. Tenía que verla, agradecerle, confirmar con mis propios ojos lo que mi corazón ya empezaba a creer. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que pasara lo que pasara. Ese camino no era solo mío, porque desde aquella oración yo ya no viajaba. Solo. Volví al orfanato con el corazón temblando. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Después de todo lo que había vivido, después de todo lo que había sentido, no podía seguir cargando esa duda, como una piedra en el pecho. La carretera me llevó de nuevo por Villa Hidalgo. Reconocí cada curva, cada poste oxidado, cada tramo del camino que había recorrido con ella. Sentada a mi lado, cuando vi el portón, azul celeste, supe que estaba ahí. Me estacioné frente al orfanato. El letrero seguía igual: Casa Hogar, Estrella de Esperanza. Pero algo se sentía distinto, como si el lugar estuviera en pausa. Toqué la reja con fuerza. Una joven salió al poco rato. Tendría unos veintitantos, con bata blanca y cara de cansancio. ¿Di puedo ayudarle, señor?, preguntó con amabilidad. Busco a una señora que cuida este lugar. Morena bajita con un rebozo oscuro, hace unos meses. Le di. Ventón, hasta aquí. La joven frunció el ceño. Lo siento, pero aquí solo trabajamos 2 personas. Yo, la hermana Teresa, y ella ha estado aquí desde hace años. Pero es rubia alta. ¿Está seguro que fue aquí? Totalmente. La dejé justo en este portón. Un niño pequeño corrió a abrazarla. Ella me dijo que cuidaba a los niños de este lugar. La joven me miró con preocupación. Señor, este orfanato estuvo cerrado por casi una década. Solo lo reabrimos hace unos 6 meses. Y no hay niños viviendo aquí. Todavía estamos en proceso de restauración. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. No puede ser. Yo la vi. Vi a los niños. Sentí su mano. Rezamos juntos. La joven se quedó callada. Bajó la mirada. Quiere pasar a descansar un poco. Parece alterado. Asentí sin fuerza. Entré el orfanato. Estaba limpio. Ordenado pero vacío. No había juguetes. No había voces. No había vida en la entrada. Colgado en la pared, había un cuadro enmarcado. Me acerqué, y entonces el mundo se detuvo. Era ella. La imagen mostraba a la Virgen de Guadalupe, con su manto azul, su rostro sereno, su mirada dulce. No podía ser. Me quedé de pie frente al cuadro, sintiendo que las piernas me fallaban. No sabía si llorar, reír, gritar o arrodillarme. ¿Quién puso ese cuadro ahí?, pregunté con voz quebrada. Estaba aquí cuando llegamos. Nadie sabe quién lo dejó, pero decidimos no moverlo. Es como si este lugar le perteneciera. Me tapé la boca. Las lágrimas salieron sin aviso.
Me apoyé contra la pared y comencé a llorar, como no lo hacía desde el funeral de mi esposa. Ella había sido ella, yo que no creía, yo que me burlaba de la fe, yo que pensaba que Dios se había olvidado de mí. Le había dado aventón a la Virgen de Guadalupe, y ella no me había olvidado. Nunca volví a ser el mismo. Después de ese día en el orfanato, después de ver ese cuadro, entendí que hay cosas que no se explican, con la lógica que hay. Encuentros que no se planean, pero cambian la ruta de toda una vida. Yo, que no creía en nada, había sido visitado por alguien que me conocía desde antes de que yo supiera su nombre. Durante días no hablé con nadie, ni con mi hijo, ni con los otros choeres en la ruta. Solo manejaba y pensaba. Revivía cada momento, cada palabra, su mirada, su oración, el calor de su mano, el niño que corrió a abrazarla, el portón azul, todo. Y si era solo una visión, y si mi mente la inventó. Pero no era una fantasía, porque nadie se inventa algo que no entiende, y sin embargo lo siente tan real. Un día en un parador de Guanajuato, vi a un compañero de ruta que lloraba en silencio con una carta en la mano. Su hija había muerto, me senté a su lado. No dije nada al principio, solo estuve, y cuando habló, le conté mi historia. No como quien predica, sino como quien comparte una herida, que se volvió cicatriz. Le conté de la señora del rezo del orfanato del cuadro. Él no se burló, no dudó, solo lloró más fuerte, y cuando se calmó me abrazó. Gracias por recordarme que no todo está perdido. Fue ahí cuando entendí que eso era lo que debía hacer. No levantar iglesias, no poner estampas en mi camión, no volverme predicador, sino simplemente estar a escuchar, acompañar como ella hizo conmigo. Desde entonces, cargo conmigo una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. No la tengo colgada en el espejo, la llevo en la billetera dobladita, como secreto sagrado, cuando alguien me cuenta su dolor. No saco la estampa, no hablo de milagros, solo escucho, y si siento que el momento lo merece, tomo la mano de esa persona y repito la oración que ella hizo conmigo, palabra por palabra, silencio por silencio. Algunos lloran, otros solo respiran hondo, pero todos sienten lo mismo, que sentí yo, que no están solos, y yo tampoco, porque ahora cada vez que enciendo el motor, cada vez que agarro una nueva ruta, cada vez que la noche me encuentra rodando sin rumbo fijo, siento que ella va conmigo, no en el asiento del copiloto, no como visión, sino dentro en el alma, como un faro silencioso, que me guía incluso en los tramos más oscuros. Pasaron casi 2 años. Mi hijo volvió a visitarme. Nos abrazamos como si nunca nos hubiéramos peleado. Me convertí en abuelo. Y cada tanto dejo la carretera por unos días, me bajo del camión. Camino, respiro y miro al cielo con los ojos abiertos. No para pedir, sino para agradecer. Pero había algo que todavía necesitaba hacer. Así que un día al amanecer, apunté el volante hacia la Ciudad de México. No llevaba carga, no llevaba prisa. Solo llevaba mi historia. Llegué a la Basílica de Guadalupe. Un martes. Había gente de todos lados, peregrinos, con los pies descalzos, familias enteras viejitas, con rosarios jóvenes con celulares. Entré en silencio, me senté en una banca al fondo y dejé que el tiempo pasara cuando me sentí listo. Caminé hasta el frente. Allí estaba ella. La misma mirada, el mismo rostro, la misma ternura. No dije nada. Solo me arrodillé, cerré los ojos y recé en voz baja, no con palabras aprendidas, sino con las que salieron del alma. Gracias por no dejarme morir por dentro. Gracias por subirte a mi camión sin hacer ruido. Gracias por recordarme que todavía tenía camino. Y en ese instante sentí una paz que no se puede describir, como si mi esposa desde algún rincón del cielo también estuviera escuchando. Me levanté, salí al atrio. Respiré hondo y entendí que ya no tenía que buscar más respuestas,
porque el amor verdadero no necesita explicaciones. Tal vez tú también estés en una curva difícil. Tal vez estés manejando tu vida con el alma vacía o con un dolor que nadie más entiende. Tal vez ya no crees. Tal vez nunca creíste. Y está bien, porque la Virgen de Guadalupe no viene solo para los que tienen fe. Ella viene para los que están cansados, para los que dudan, para los que ya no esperan nada. No importa si eres católico, cristiano, ateo, o simplemente estás buscando respuestas. Lo importante es que sigas. Haz el bien. Camina con respeto. Abraza cuando puedas. Escucha cuando alguien necesite, y si algún día una mujer de rebozo te sonríe en la carretera, no tengas miedo. Puede que solo sea una señora cansada, o puede que sea ella la que nunca te dejó solo. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que alguien o algo te ayudó, justo cuando más lo necesitabas, déjanos un like, un comentario, o compártela con alguien que esté pasando por un momento difícil. No importa si crees mucho, poco o nada. Lo que importa es que sigamos haciendo el bien, acompañando a los que están cansados y recordando que a veces los milagros llegan sin hacer ruido. Gracias por escuchar y recuerda, nunca estás solo. No,